el introducir a IECA, el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones. Es un instituto privado, técnico. Nos dedicamos pues a muchos campos desde la innovación, que es el campo que llevo yo. También damos asesoramiento técnico a obras. Llevamos temas de normalización. También llevamos temas de promoción y temas de formación, que es un poco lo que hoy tenemos aquí, ¿no? Sesiones de este tipo pues para difundir, en este caso, pues los beneficios del hormigón o las ventajas del hormigón en determinados campos. Yo no voy a hablar tanto del hormigón como material, voy a hablar mucho más de la propiedad que tiene el hormigón, que es la inercia térmica. ¿De acuerdo? Simplemente que me confirméis, por favor, que se ve bien la pantalla, que no quiero... Sí, se ve bien, César. Vale, perfecto. Muy bien, pues como comentaba, yo voy a hablar más de una propiedad del hormigón, no tanto del material, sino de la inercia térmica. Pero antes de empezar con la inercia térmica y con cosas de eficiencia energética y, bueno, pues un poco esto que vamos a ir ganando un poco antes dentro de la presentación, sí quiero un poco ver que me gusta empezar todas las presentaciones con cuál es el contexto, un poco con lo que ha empezado diciendo David, es... Oye, ¿por qué es importante todo esto de la inercia térmica? ¿Por qué es importante el tema de la eficiencia energética de edificios? Bueno, a todos no se nos escapa el entorno, digamos, que nos movemos de emergencia climática que declaró la Unión Europea a principios de este año, a finales del año pasado, que se celebró la COP25, que iba a ser en Chile y finalmente fue en Madrid pues, por los problemas de protestas que tuvieron allí en Chile. Y bueno, esa es una situación real. No sé si sabéis que el 40% del consumo energético que hay en Europa procede de la edificación, del uso fundamentalmente de los edificios. Entonces, es un campo muy específico en el cual la Unión Europea está intentando legislar mucho, está intentando avanzar pues, para conseguir objetivos de descarbonización y para conseguir pues, bueno, pues, los objetivos a 2030, a 2050 que se han fijado en todo el tema de neutralidad carbónica. Pero no solo estamos hablando pues bueno, del tema de la eficiencia energética, también se hablan muchas cosas en relación pues al confort térmico de los edificios, a la calidad del aire interior de los edificios. Digamos que hay una serie de preocupaciones hoy en día en lo referente a edificación, pues que han avanzado mucho desde pues bueno, los últimos 30 o 40 años. No es algo reciente, se ha avanzado bastante desde que se publica el Código Técnico de la Edificación en 2006, que yo creo que es un hito muy relevante, pues a partir de ahí fundamentalmente, pero antes, ya con la publicación en 1979 de las normas básicas de edificación, ya se avanzó en lo referente a calidad de la edificación y también en lo referente a un mejor aislamiento de los edificios, una mayor eficiencia energética. Si bien, como digo, ha sido los últimos tiempos con todo el tema del cambio climático, tema de eficiencia energética, de reducir consumos, en los cuales, pues digamos que esta necesidad, este escenario se ha, digamos, acelerado hasta el punto que la Unión Europea ya ha dicho que la economía europea tiene que estar, digamos, descarbonizada o tiene que ser neutra en carbono para 2050. Y bueno, y en 2030 tenemos unos hitos intermedios que tenemos que cumplir. Esto es un poco el contexto para lo que tengáis. Yo soy ingeniero también, vosotros la mayor parte seréis ingenieros de obras públicas. Decir que, bueno, que quizás el campo de la edificación no es nuestro campo más relevante, o puede que no sea nuestro campo más relevante, pero que es cierto que bueno, es un campo en el cual se va a invertir probablemente más que en obra civil en los próximos años, simplemente por motivos de necesidad, ¿de acuerdo? Simplemente hemos construido mucho en obra civil, se ha construido bastante, y el campo de la edificación, evidentemente se construyó mucho con el tema del boom, pero todavía queda mucho por hacer precisamente porque el parque edificatorio que tenemos construido es un parque bastante pobre en lo que se refiere a eficiencia energética y habrá que actualizarlo, temas de rehabilitación energética, y habrá que lo nuevo que construyamos, que continuamente se están desarrollando nuevos entornos urbanos, pues digamos que habrá que construirlo con cierta calidad y de acuerdo a todos estos criterios de eficiencia energética y de los denominados edificios de consumo de energía casi nulo. Bien, dicho esto, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos fundamentalmente de tres campos. Hablamos de un campo climático, evidentemente el consumo de energía está muy asociado al tema de emisiones de CO2.
fundamentalmente cuando estamos hablando de combustibles fósiles, que en la mayor parte son los que se utilizan en temas de calefacción de edificios. Estamos hablando de una componente económica. Por supuesto, el consumo al final, el consumo energético es un consumo caro. En España tenemos una energía relativamente cara, con lo cual todo lo que sea conseguir eficiencia energética pues supone un ahorro económico. Esto lo vamos a cubrir a lo largo de la presentación. Y también hay un tema, como he dicho previamente, un tema de salud. Tenemos que tener en cuenta que si pasamos, no sé si es del orden del 80% de nuestro tiempo dentro de edificios, ya sean nuestras viviendas, ya sean las oficinas, el tema de es uno de los requisitos que se va a demandar más, pues simplemente por un tema de que los ciudadanos van a demandar. Bien, estos son los objetivos de la Unión Europea para el año 2030. Como os he dicho, tenemos objetivos a 2050, que es la neutralidad carbónica. El problema que tenemos es que dicen, bueno, sí, digamos, llevándolo un poco al absurdo, se pueden plantear objetivos a 2050, no hacer nada hasta el año 2045 y a partir de ahí decir que vamos a solucionar el problema del cambio climático. Como digamos, este escenario es poco creíble, en general, pues lo que se ha hecho ha sido poner objetivos o hitos a 2030 para ver que digamos, esa senda de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables y de utilización, digamos, de eficiencia energética, pues que se va cumpliendo. Eso es un poco el objetivo que ha planteado la Unión Europea. Entonces, para el año 2030 tiene 3 objetivos prioritarios. Estos porcentajes están cambiando continuamente, cada vez se están endureciendo más. Pero bueno, creo que esta es la última actualización. Disculpadme si ha habido algún cambio más reciente que no haya incorporado. Pero bueno, básicamente lo que se está pidiendo es reducir en un 40% las emisiones de efecto invernadero con respecto al escenario de 1990. Eso es el primero de los objetivos. El segundo de los objetivos es tener una penetración de energías renovables de un 32%, ¿vale? Que también es importante y veremos cómo importa o cómo favorece la inercia térmica en el hormigón la incorporación de energías renovables. Y luego tenemos también un último objetivo que es mejorar en un 32,5% la eficiencia energética de los edificios. Todo esto, que os repito, son objetivos a 2030, que ya están planteados y están legislados. Esto es muy, muy obligatorio. Sabéis que cualquier legislación europea, directivas de eficiencia energética, termina llegando a la legislación española vía Código Técnico de la Edificación, que la última revisión es de diciembre del año pasado, diciembre de 2019, y que ha entrado en vigor el pasado 24 de septiembre de 2020. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que la Unión Europea endurece más los requisitos, el Código Técnico de la Edificación, pues digamos que incorpora estos requisitos al ordenamiento jurídico nacional. Es decir, que es obligatorio por ley, está así legislado, que el Código Técnico de la Edificación en la componente de eficiencia energética se revise como máximo cada 5 años. Simplemente que tengáis un poco la idea de que esto va a ir a más. No es que nos quedemos aquí, sino que poco a poco las exigencias van a ser mayores y los edificios van a tener que tener una eficiencia cada vez mayor y habrá que incorporar nuevos componentes tecnológicos a los edificios que nos permitan lograr esos objetivos de eficiencia. Vamos a empezar por la eficiencia, ¿vale? Es lo primero que vamos a hablar en la presentación, ¿de acuerdo? Luego iremos a hablar de energías renovables y, por último, pues, bueno, el tema de las emisiones de efecto invernadero pues es algo que digamos que va de la mano, ¿no? Si conseguimos digamos, mejorar la eficiencia energética de los edificios, si luego conseguimos incrementar la penetración de energías renovables, pues si yo estoy consumiendo muy poquito y lo poco que consumo es con energía renovable, automáticamente el consumo, digamos, en la emisión de gases de efecto invernadero va a ser nula, ¿no? Entonces es un poco cómo va a ser la senda de reducción o cómo vamos a cumplir los objetivos en ese orden. Primero eficiencia energética, luego penetración de energías renovables y como consecuencia vamos a tener unas emisiones de CO2 bajas, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Entonces, habréis oído mucho hablar del concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Es un concepto que nace en 2010 con la Directiva Europea y que, bueno, más o menos se mantiene. Decir que no hay una definición exacta de lo que es un edificio de energía casi nulo, de consumo de energía casi nulo. Decir que esto es un poco una traducción algo perversa del inglés y algo perversa del conceptualmente, porque esto viene de Estados Unidos. En Estados Unidos no es un edificio de consumo de energía casi nulo, es un edificio de consumo neto de energía nulo.
¿de acuerdo? Hay un cambio ahí, pero bueno, básicamente estamos hablando de edificios muy eficientes, porque como digo, no hay una definición estándar. Lo que dice la legislación española, lo que dice el Código Técnico, un edificio de consumo de energía casi nulo es, digamos, el edificio que exige diseñar el Código Técnico de la edificación en cada momento. ¿De acuerdo? Eso es un poco la definición. Realmente, si vamos a una definición un poco más científica, lo que viene a decir es que un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel edificio que consume muy poco, que es muy eficiente y consume muy poco, y lo poco que consume lo consume con energías renovables y, a ser posible, producidas en el mismo edificio. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto un poco más científico. ¿De acuerdo? Bien, pues para lograr un edificio de consumo de energía casi nulo, muchas veces lo que hacemos es buscar soluciones constructivas, y a partir de soluciones constructivas, en este caso soluciones constructivas prefabricadas de hormigón, que son soluciones constructivas muy óptimas, pero digamos el proceso es, o lo que se hace mucho el prescriptor, el arquitecto en este caso, es buscar soluciones constructivas que sean eficientes y a partir de ahí elaborar un diseño de un edificio, teniendo en cuenta que si la solución constructiva parcial es eficiente, el diseño va a ser un diseño eficiente. Desde mi punto de vista, esto es una aproximación equivocada al diseño de un edificio de consumo de energía casi nulo. En general es una aproximación, yo creo que equivocada, al diseño de cualquier edificio eficiente. Yo creo que el diseño tiene que ser global y tiene que ser lo primero. Tenemos que tener una perspectiva global de lo que es un edificio eficiente y, a partir de ahí, elegir las soluciones constructivas que más adecúen a ese diseño global que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y lo digo porque muchas veces se habla, y se habla mucho en jerga, esto es un material sostenible. Da igual el material con el que trabajéis, siempre el material va a ser sostenible. Me da igual. Si es el hormigón, os diremos desde el mundo del hormigón o desde el sector del hormigón que el hormigón es muy sostenible porque es muy durable o porque tiene una energía térmica muy alta y eso permite diseñar edificios muy eficientes. Si hablas del acero, os dirá que es muy sostenible porque es reciclable. Y es verdad. Si habláis de la madera, pues ya os dirá que es muy sostenible porque tiene unas emisiones en medidas muy bajas. Y si habláis de los cerámicos, pues os dirán que es muy sostenible por otros motivos. Es decir, todos los materiales al final van a tener un argumento para decir que son sostenibles. Y yo, desde mi punto de vista, nos tenemos que fijar en el edificio. Tenemos que hacer edificios que sean sostenibles. Y eso es, primero, hacer un diseño propio, un diseño óptimo del edificio y, a partir de ahí, elegir los materiales que mejor se adaptan a ese diseño del edificio. ¿De acuerdo? Los materiales, desde mi punto de vista, son solo una herramienta para conseguir un diseño eficiente. En ningún caso son el fin en sí mismos. Es decir, yo no puedo decir que si he hecho un edificio de hormigón es un edificio sostenible. Sería un error. ¿Por qué? Pues porque hay muchos conceptos cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de eficiencia energética. Y si nos fijamos únicamente en los materiales, pues estaremos cometiendo un error. Al igual que escucharéis que, oye, mi edificio es de madera, es un edificio sostenible. Pues no tiene por qué. Si la madera viene de Finlandia, probablemente sea poco sostenible. Es decir, cuidado con las etiquetas y cuidado con, digamos, este tipo de jerga de centrarnos en el material, y al final el material es lo importante, porque yo creo que lo importante realmente es el diseño. Y en esto voy a incidir en las siguientes diapositivas. Bueno, decir diseño pasivo es otro de los conceptos que yo creo que tenemos que controlar. Un edificio pasivo y un edificio de consumo de energía casi nulo, bueno, podemos casi considerarlos equivalentes. Un edificio pasivo, al final, es un concepto que nace hace mucho, aunque se parezca que está de moda ahora mismo. El concepto de edificio pasivo nace en los años finales de los 70, primeros de los 80 del siglo pasado, y básicamente lo que viene a decir es aquel edificio que es capaz de aprovechar la energía del ambiente, es decir, la energía exterior, ya sea radiación solar, ya sea ventilación natural, para climatizarse de manera que no consuma energía adicional, ¿vale? Eso, digamos, sería el concepto de edificio pasivo, ¿vale? Entonces, si yo quiero diseñar un edificio pasivo, que al final va a ser un edificio de consumo de energía casi nulo, simplemente por mera definición, porque un edificio de consumo de energía casi nulo es un edificio de muy bajo consumo, pues al final el edificio pasivo también es un edificio de muy bajo consumo o de consumo nulo, con lo cual por eso digo que los conceptos son muy equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero diseñar un edificio pasivo, lo primero que tengo que hacer, lo que no debo hacer es, en este caso, o lo que no debo hacer si estoy utilizando hormigón, es elegir materiales de determinada y luego hacer el diseño del edificio. No es este el proceso. Yo lo que tengo que hacer, incido en que lo que tengo que hacer es primero diseñar el edificio, y tengo que tener un buen diseño del edificio. ¿Cómo tengo un buen diseño del edificio? Pues con una orientación adecuada, con una compacidad
óptima. Eliminando los puentes térmicos. El aislamiento es fundamental, ¿eh? Luego vamos a hablar de este tema, del aislamiento, del sobreaislamiento, pero un aislamiento mínimo es esencial y sin él no puedo conseguir un edificio eficiente. Tenemos que ver ventilación cruzada, que ahora se ha perdido mucho por los nuevos diseños de edificios en manzana, de edificios en altura, en manzana cerrada. La ventilación cruzada se ha perdido mucho porque las pues bueno, en noches de verano, que pueden ser más o menos frescas, pues dificulta mucho digamos, la refrigeración de la vivienda. Entonces, ese tipo de cosas son las primeras que tengo que tener en cuenta cuando yo diseño un edificio. Y una vez que todo eso ya lo tengo encajado y que tengo un buen diseño del edificio, es cuando tengo que ver qué materiales elijo, y en el caso de elegir el hormigón y su inercia térmica como herramienta para conseguir un edificio eficiente, pues entonces lo que necesito es utilizar bien esos materiales. Dentro de mi diseño, utilizo bien esos materiales. Esto es un poco un concepto que va a estar dando la vuelta a lo largo de toda mi presentación, ¿de acuerdo? Pero que creo que es importante rescatarlo y resaltarlo pues para evitar pues eso, ese uso, digamos, yo creo que muchas veces simplista y muchas veces interesado de no, yo tengo un determinado material, entonces mi edificio es sostenible. O mi infraestructura, esto igualmente es aplicable a obra civil. Mi infraestructura es sostenible porque utiliza un determinado material. Pues no, será sostenible por muchos conceptos. No es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir un fin, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo consigo un edificio pasivo, un edificio de consumo de energía casi nulo? Básicamente hay dos estrategias, ¿vale? Las vamos a cubrir las dos, centrándonos evidentemente en el tema de la inercia térmica. Pero básicamente hay dos estrategias básicas. ¿Cómo consigo un edificio pasivo? Pues la primera estrategia es con mucho aislamiento térmico. Si yo construyo un búnker térmico, es decir, yo tengo un espesor de aislamiento importante, rompo todos los puentes térmicos, digamos que tengo toda la envolvente muy bien aislada, al final no tengo, digamos, contacto con el exterior, ni para bien ni para mal. Es decir, el exterior va a estar, pues va a ser como, no sé, como cuando estudiábamos en la escuela las condiciones de contorno, ¿no? Esta va a ser una condición prácticamente adiabática. Yo no voy a tener intercambio de calor con el exterior, con lo cual me da igual la temperatura exterior porque mi temperatura interior va a ser estable. Esto es una manera, este es el concepto que está impulsando mucho la plataforma Passive House. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es una estrategia, ¿de acuerdo? Es una estrategia que tiene sus ventajas y sus desventajas y lo vamos a poner ahora encima de la mesa, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Y yo os diré por qué no me gusta esa estrategia, pero no digo que esté mal. Es una vía de conseguir edificios de consumo de energía casi nulo y edificios pasivos, pero cuidado, porque también es una vía que viene mucho de Centro Europa. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El clima centroeuropeo es muy, muy diferente al clima español. Nosotros tenemos un clima bastante más benigno que el que puedan tener en Alemania o el que puedan tener en Suecia, Finlandia, Noruega, los países nórdicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado cuando aplicamos o cuando extrapolamos estrategias de un entorno climático a otro porque no siempre son extrapolables, ¿vale? Y luego está la otra vía, la otra estrategia principal, que es utilizando la inercia térmica del edificio, para lo cual es mucho más necesario interactuar con el entorno. ¿De acuerdo? Porque al final lo vamos a ver, la inercia térmica, la propiedad que tiene es que me permite desfasar ondas térmicas en el tiempo, me permite aplanarlas, con lo cual voy a necesitar pues, acumular calor en el material, en este caso en el hormigón de alta inercia térmica, para liberar ese calor poco a poco cuando me hace falta, o al revés, enfriar la estructura para aprovechar ese frío de la estructura cuando me haga falta. Esto es un poco la estrategia. Para eso necesito interactuar mucho con el entorno, captar radiación solar, necesito refrigerar por la noche con ventilación natural. No sé, hay una serie de estrategias que os voy a comentar que creo que es interesante que las conozcáis y que veáis cuál es la aproximación a un edificio de consumo de energía casi nulo con esta vía. ¿Quiere decir que estas dos estrategias son excluyentes? Pues evidentemente no. Esto son, digamos, los extremos. Siempre hay estrategias intermedias que, pues, que evidentemente aíslan más una parte de la casa, digamos la fachada norte, porque ahí no vamos a tener, digamos, radiación solar. En cambio, aíslo menos
la fachada sur, donde voy a tener radiación solar y ahí acumulo materiales con una mayor inercia térmica. Es decir, que luego estrategias intermedias hay, todas las que queráis. Pero bueno, me voy a los extremos para que lo entendáis. Luego ya lo que se pueda, digamos, combinar, eso ya depende evidentemente del arquitecto. Y sí que quiero incidir en que aunque se aprobó entró en vigor el día 24 de septiembre el código técnico, a posteriori luego han salido una serie de adendas, principalmente por el tema del coche eléctrico, pero hay una que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la transmitancia de los edificios. La transmitancia al final es el aislamiento del edificio. Y la adenda que han sacado recientemente viene a decir lo siguiente, y es que, cuidado, que si tú eres capaz de conseguir un edificio muy eficiente por la vía que tú consideres, ¿de acuerdo?, no es necesario que cumplas el coeficiente de transmitancia, es decir, no es necesario que vayas a un determinado aislamiento siempre y cuando tu edificio sea eficiente, lo cual digamos que te deja cierto margen y te deja la posibilidad de poder aprovechar la inercia térmica, porque la inercia térmica necesita aislamiento, pero necesita relativamente poco aislamiento comparado con la estrategia digamos, de passive house, del aislamiento térmico. Con lo cual, si el código técnico, tal y como salió publicado, decía, no, es que tú tienes que ir a unos aislamientos muy potentes y eso es obligatorio, pues digamos que perdías capacidad para aplicar la estrategia de la inercia térmica o te incrementaba mucho el coste, ¿de acuerdo? Entonces ha salido esta adenda que evidentemente tienes que cumplir con un edificio muy eficiente, es decir, tú tienes que demostrar que tu edificio efectivamente es muy eficiente y una vez que lo hayas demostrado puedes decir, con lo cual no necesito digamos, la capacidad de aislamiento que pueda necesitar otro edificio. Esto es una adenda que ha salido publicada en el Código Técnico de la Edificación y que creo que es importante que conozcáis porque da muchísimo más margen para poder utilizar la inercia térmica dentro de la estrategia de conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo. Bien, entonces voy a hablar un poco de estas dos estrategias, voy a hablar de la estrategia, digamos, o por qué no me gusta a mí personalmente y al sector, a IECA, al sector del hormigón, a los que nos dedicamos al hormigón, por qué no nos gusta la estrategia, digamos, basada en el aislamiento, ¿de acuerdo? Lo primero es porque a nosotros nos gusta interactuar con el entorno. Hay muchísimas casas en España, he puesto este ejemplo, pero hay muchísimas casas en España de este estilo. Casas en entornos forestales, casas en entornos en la línea de costa, las cuales evidentemente al usuario le gusta y le gusta interactuar con el entorno, le gusta abrir sus ventanas, le gusta que entre la brisa marina o le gusta que entre el aire del campo. Entonces, si yo voy a una estrategia en la cual para conseguir la eficiencia energética necesito aislarme completamente del entorno, esa estrategia implícitamente exige que no debes abrir las ventanas, puesto que se te está escapando el calor o se te está escapando el frío. Con lo cual, digamos que es una estrategia en la que te estás independizando tanto del entorno que no puedes interactuar con él o no debes interactuar con él si quieres mantener, digamos, el edificio climatizado o correctamente climatizado. Pues como esto es algo bastante frecuente en España, el hecho de que nos gusta mucho interactuar con el entorno y además es un tema también de costumbre propia de España, a mi madre yo no le puedo decir, mira mamá, no es necesario que por la mañana abras las ventanas para ventilar porque hay un sistema de flujo, de doble flujo, etcétera. Me va a decir, me creo mucho lo que me estás contando porque eres mi hijo y me lo cuentas y me lo creo porque te quiero mucho, pero yo voy a seguir abriendo las ventanas por la mañana porque lo he hecho toda la vida y es el sistema natural de ventilación que he aplicado toda la vida. Es cierto que te van a decir, si estás en un entorno urbano, probablemente abrir las ventanas empeora la calidad del aire interior, probablemente. Pero no es menos cierto que es una costumbre muy arraigada en España. Entonces, diseñar edificios en contra de lo que son las normas que tradicionalmente se han considerado de buen uso es cambiar mucha inercia. Con lo cual yo creo que es preferible adaptarnos pues, a los entornos que tenemos, a esos entornos forestales o a esos entornos marinos que abundan mucho en España y aparte adaptarnos a las costumbres españolas. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que se ha hecho en España durante toda la vida. Es decir, en España se ha construido con mucha inercia térmica siempre, porque el clima lo aconseja y la interactuación con el clima lo aconseja. La inercia térmica en España es muy típico, el muro de piedra en las casas con una alta inercia térmica, es muy típico y no es que sea típico porque aquí hay mucha piedra, no es típico porque es una estrategia correcta para diseñar edificios, digamos, eficientes. Y como se ha hecho es digamos, la arquitectura vernácula en España, pues nosotros lo que defendemos es sigamos haciendo la misma tipo de arquitectura porque se ajusta a nuestro clima. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo no nos gusta aislarnos mucho del exterior, construir búnkeres térmicos completamente aislados del exterior, porque me impide, digamos, esa interactuación con el entorno.
Y luego, aparte, sobre aislar el edificio, tiene un problema. Y el principal problema que tiene es que, como he dicho, tú no dejas entrar el calor o el frío de fuera, es perfecto, con lo cual, digamos, es un entorno totalmente adiabático, pero tampoco dejas salir el calor de dentro. ¿Qué sucede cuando tienes temperaturas altas fuera? Bueno, pues que el calor que tú tienes dentro de la casa, dentro de la oficina, no eres capaz de disiparlo hacia el exterior. Y ese calor se genera dentro de los edificios, pues porque están ocupados por personas, que quieras que no tenemos 37 grados centígrados, que es una temperatura elevada, porque tenemos equipos informáticos, equipos electrodomésticos, tenemos, digamos, equipos que generan calor y porque quieras que no, a través de los vidrios y de los cristales, pues termina entrando cierta cantidad de radiación y cierta cantidad de calor, por muy bien que estén aislados y que sean vidrios triple emisivos y digamos, de alta eficiencia energética. Eso pasa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo genero calor dentro y no soy capaz de disiparlo, la temperatura interior va a crecer bastante. Y eso me va a obligar a poner sistemas de climatización adicionales, aires acondicionados, todos lo conocemos. He copiado aquí una noticia, que es una noticia de esta semana. Me ha venido, la verdad, que muy, muy bien para incorporarla a la presentación. Y es un edificio en Bilbao aislado con respecto al exterior que está teniendo serios problemas de sobrecalentamiento interior. Y precisamente es por esto, porque en Bilbao, últimamente, no sé si últimamente o ya de un tiempo a esta parte, pues están haciendo muy buenas temperaturas, están haciendo temperaturas altas. Entonces, ese extra aislamiento está impidiendo que ese calor que se genere dentro de la vivienda se disipe hacia el exterior. Con lo cual, pues la gente dentro pues, está pasando realmente calor y no está fuera de su rango de confort. Y el edificio, evidentemente, está muy bien aislado y es altamente eficiente, pero es que no es capaz de disipar el propio calor que se genera. Tened en cuenta que esto, como he dicho antes, viene de un estándar centroeuropeo o del norte de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, evidentemente, si yo tengo un estándar donde las temperaturas, para un entorno climático donde las temperaturas en verano son relativamente bajas, donde no hay problemas de sobrecalentamiento, donde la temperatura exterior, el problema que tengo es que tengo menos 20 grados en invierno fuera, pues esta estrategia es muy válida. Es muy válida porque es que yo tengo un clima afuera muy, muy agresivo, entonces no puedo interactuar con el entorno. Es una estrategia totalmente correcta. Pero cuando se extrapola esa estrategia directamente a un entorno mediterráneo como el que tenemos, incluso aunque sea la zona cantábrica, que tienen, digamos, temperaturas razonablemente buenas, pues pasan estas cosas. Pasan que son, digamos, estándares que no están adaptados a nuestro clima y fallan. ¿Fallan siempre? Evidentemente no. Y a lo mejor este es un caso un poco extremo, este que viene en la noticia del correo, pero son cosas que pasan. Entonces, como nosotros desde el sector del hormigón intentamos construir edificios que sean confortables e intentamos huir mucho del aire acondicionado por motivos que vamos a ver posteriormente, fundamentalmente porque los chorros de aire son bastante desagradables a la hora de... pueden regular la temperatura, pero no regulan el confort térmico, pues nosotros intentamos en la medida posible huir de esta estrategia de sobreaislamiento, porque va a generar estos problemas y voy a necesitar incorporar equipos de aire acondicionado que, repito, son desagradables porque no solo por las corrientes de aire, sino también porque secan mucho el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Pues básicamente lo que proponemos es un diseño pasivo para un arco mediterráneo. Es decir, lo que proponemos es, efectivamente, intentar reducir el consumo al mínimo. Proponemos aprovechar la radiación solar, la ventilación nocturna, pero proponemos interactuar con el entorno. Proponemos abrir las ventanas por la noche, proponemos captar la radiación solar y calentar la estructura. Ese tipo de, digamos, de estrategias que yo creo que son muy clásicas, proponemos maximizarlas. Evidentemente, si yo tengo una casa, diréis, bueno, pero entonces para eso no necesito el hormigón. Bueno, probablemente tengáis razón. Es decir, toda la vida lo que se ha buscado es pues, captar la mayor luz solar posible con orientaciones sur, pues para calentar en invierno y en verano pues bajar, digamos, los toldos para evitar esa radiación solar y abrir las ventanas por la noche pues para que se refrigere. ¿Por qué nosotros decimos ahora, venimos a hablar ahora un poco de la inercia térmica del hormigón? Pues básicamente porque si tú haces eso, digamos, tú captas calor, pero lo único que calientas es el aire de la estancia, o en verano lo único que haces es, digamos, enfriar el aire de la estancia,
el aire tiene muy poca densidad, tiene muy poca masa y enseguida se calienta y enseguida se enfría. De manera que en el momento que tú ese aire o esa, digamos, esa ventaja de temperatura que tienes en el exterior, digamos, esa noche fría de verano, en el momento que llegan las 8 de la mañana o las 9 de la mañana empieza a calentar el sol, si tú solo has calentado o has enfriado el aire de dentro de la vivienda, enseguida se te va a calentar el aire de la vivienda y vas a perder ese frío que has, digamos, acumulado durante la noche. Mientras que si tú lo que eres capaz es de calentar la estructura de hormigón que tienes en la vivienda o en la oficina, esa estructura es una estructura muy densa, con mucha masa térmica, que permite acumular el calor y permite acumular grandes cantidades de calor y aprovecharlas a lo largo del día, o permite acumular grandes cantidades de frío y aprovecharlas durante el día en invierno, perdón, en verano. Y esto es un poco lo que se propone. No se propone solo calentar y enfriar el aire de la vivienda o el aire de la casa y establecer diseños o hacer diseños que me permitan calentar y enfriar la estructura más tiempo y tenga una masa térmica mucho mayor con una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Aquí tenéis un poco cuáles son las estrategias en invierno y en verano. En verano lo tenéis a la izquierda, pues bueno, podéis ver solar, para lo cual pues buscamos sombras, buscamos toldos, etcétera, huir e intentarle pues, bueno, acumular la menor cantidad de calor durante el día, por supuesto con un aislamiento correcto, porque si no es imposible, con unos vidrios correctos y con unas ventanas con rotura de puente térmico, etcétera, todo eso es imprescindible, pero bueno, intentar acumular el menor calor vía sombras, etcétera, y luego liberar ese calor durante la noche enfriando la estructura, no el aire, enfriando la estructura, me voy a centrar mucho en ello. Y luego en invierno, pues lo contrario, el sol va más bajo, intentamos acumular la mayor cantidad de calor posible, ¿de acuerdo? Calentando la estructura, no el aire, calentando la estructura, y luego pues mantener durante la noche la mayor cantidad de tiempo esa estructura caliente que hemos calentado de manera natural. Esto al final, tened en cuenta que estamos calentando y enfriando la estructura con energía solar o con ventilación nocturna, es totalmente gratuita, no tiene, digamos, ningún coste. Y aparte es totalmente renovable, por supuesto. Con lo cual ese es un poco el objetivo de diseño de edificio pasivo. Es un edificio que no necesita consumo extra para climatizarse. Simplemente con digamos, la radiación solar o la ventilación nocturna conseguirlo. Evidentemente esto es prácticamente imposible. Conseguir la climatización de un edificio solo con esto es prácticamente imposible. Tendríamos inercia térmica. ¿Cómo funciona la inercia térmica? No sé si la habréis escuchado, pero bueno, siempre lo que decimos es que tiene un doble efecto. Un efecto de aplanamiento de la curva, lo cual quiere decir que si yo en el exterior alcanzo una temperatura máxima me lo invento en verano, de 40 grados, dentro de un edificio de alta inercia térmica, esa curva se va a aplanar y nunca voy a alcanzar los 40 grados. Voy a tener pues, en torno a 35, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, siempre la inercia térmica me permite aplanar un poco la curva. ¿Qué pasa con el desfase? Pues el desfase lo que viene a decir es que si la temperatura máxima se alcanza en el exterior en un momento dado, pongamos que son las 5 de la tarde, tenemos 40 grados, la temperatura máxima en el interior, que va a ser, repito, menor, que va a ser de 35 grados, no de 40, no se alcanza a las 3 de la tarde, se va a alcanzar a las 6 de la tarde. Y esos son los dos efectos que tenemos que utilizar para hacer diseños que sean eficientes. Aquí tenéis un poco una representación de cómo funciona un muro de hormigón de alta inercia térmica. Partimos de una situación en la cual la temperatura interior del edificio es baja, pongamos T0 son 20 grados, y en el exterior hace también 20 grados. Todo el muro de hormigón está a 20 grados, pues porque ha sido una noche de verano relativamente fresca y tenemos 20 grados en todo el muro del hormigón. Entonces, sale el sol por la mañana y empieza a calentar el muro. Aunque el muro empieza a calentarse, la temperatura interior sigue siendo de 20 grados, no cambia. ¿Por qué? Porque primero tengo que calentar todo el muro. Hasta que no caliente todo el muro, la temperatura interior no empieza a aumentar. Es decir, mi temperatura superficial interior no aumenta. ¿Por qué? Para eso tengo la masa térmica del hormigón. Entonces, poco a poco el sol va pegando en mi muro, va calentando mi muro cada vez más y llega un momento, que es el del punto T3, en la cual todo el muro ya está caliente.
acuerdo? En ese momento es cuando empezaría a tener un flujo de calor hacia el interior y empezaría a incrementarse la temperatura interior del muro. Pero supongamos que en todo ese proceso de calentamiento del muro tengo mucha masa térmica y ese momento en el cual el muro, digamos, se ha calentado a la temperatura exterior, que lo ha calentado el sol, pues ya son las 9 de la noche. Pues a partir de ese momento el sol se va a poner, ¿de acuerdo? Y el muro, poco a poco, la temperatura exterior va a empezar a decaer, y ese calor que ha acumulado el muro, parte se irá al interior, evidentemente, pero parte se irá al exterior, con lo cual, digamos que de todo el calor, todo el flujo de calor que podría haber entrado en el edificio, entra solo una parte, porque he sido capaz, vía inercia térmica, de almacenar todo el calor en el muro y que parte de ese calor se disipe posteriormente hacia el exterior. Esto es cómo funciona la inercia térmica y esto es lo que tenemos que aprovechar, ¿de acuerdo? Es algo pues, relativamente fácil de aprovechar si sabemos diseñarla y aprovecharla. César, Han pasado 35 minutos. Yo sé si eh, queréis hacer aquí una pequeña pausa, que es un poco digamos, el final de la primera parte, porque ahora os voy a contar ya más temas de diseño. sí, pues espera, que comento mi vídeo también. Un momento. No Ahí, sé ya si hay alguna estamos. pregunta hasta aquí, estoy encantado de responderla. Me ha dicho alguna vez que tenía una conexión un poco inestable a Internet. No sé si me ha cortado o se me ha oído bien. Sí, en algún punto se te ha cortado un par de segundos y ahora te está apareciendo en la pantalla Vale. como un cartel de aviso como de alejar la ventana de la aplicación Alejar, sí, me compartida. pones alejar esta ventana de la aplicación compartida. Que no sé qué ventana es, la verdad. Que no sé qué Es que no sé si ventana has compartido la pantalla o la es, ventana, la que verdad. es que si compartes puedes compartir No funciona. el PDF, me parece, en A vez de ver, lo que dejo es de la propia pantalla. compartir y la vuelvo a compartir. Perfecto. Pues bueno, Voy a mientras, compartir la pantalla. a ver si alguien no ha puesto ahí una pregunta, pero bueno, yo la curiosidad que me ha surgido, claro, cuando has hablado de, pues, de los dos estándares que hay, el Passive House, que yo creo que todos aquí lo habremos oído nombrar bastantes veces, precisamente porque ahora pues las inmobiliarias ahora están vendiendo promociones de casas ya con el estándar Passive House. Y claro, lo que menciona siendo un estándar que rompe un poco con lo que es la arquitectura tradicional de aquí de España. Es decir, y yo te iba a preguntar, claro, igual como estamos un poco lejos del campo de edificación, pues igual no, no sabemos muy bien por qué, pero ¿por qué parece que está, o por qué se ve mucho más el Passive House que este? Por qué se está como adoptando más a modo de, o, por ejemplo, o visiblemente, por lo menos? A ver, esto ya, a ver, yo creo que es un tema fundamentalmente de marketing. Están apostando muy fuerte. Y bueno, yo en ese sentido creo que es más bien un marketing muy bien hecho, ¿vale? No digo que el sistema esté mal, ¿eh? No digo que el estándar, ya lo he explicado, el No, estándar es no, un sí, estándar muy si no bueno, no estamos tiene discutiendo que esté problemas. bien o mal, eso desde Claro, no, luego. no, no, pero yo creo que es un tema, a ver, desde mi punto de vista, y esto os doy mi punto de vista técnico, ¿eh? No, porque mi punto de vista técnico, eh, Passive House es un estándar bastante limitado, en el sentido que solo se centra en eficiencia energética y en una eficiencia energética como muy concreta, ¿no? Y demás. Yo, por ejemplo, para hablar de sostenibilidad en edificación, que me parece algún concepto bastante más apropiado, un concepto más amplio, que ataque, digamos, otras cosas, creo que son mejores otros sistemas de certificación que también habréis oído hablar de ellos, que son LEED o BREEAM, que tienen muchísimos más campos. No solo habla de eficiencia energética, también habla de reciclado de materiales, habla de calidad del aire interior, habla de Isabel, Se te pierde un poco la muchas conexión, espérate, parece. es que no ¿no? estás en Entonces, recurso. desde mi punto de vista, sí. Espero, Sí, A ver, que te hemos perdido un momento, César. Bueno, el resto pues está, a ver si vuelve a ahora. cambio, a lo mejor me salgo. ¿Se oye bien ahora? Ahora sí, pero no sé qué Vale. pasa que a varios segundos pues se te corta y ¿Me dais, ahora que estamos me dais un segundito, cambio la conexión y Sí, seguramente... por supuesto. Vale, vamos a ver si lo hago, ahora que estamos en el descanso
y probablemente no tenga problemas. Pues el resto, si veis que hay problemas con la conexión, lo ponéis en el chat también, porque a veces, claro, claro, como estamos cada uno en nuestras casas o la mayoría, imagino, pues a veces no te das cuenta de si es tu propia conexión o la de otra. O sea, ese es la gran incógnita ahora. De todas A ver, formas, sí. por Sí, por continuar, precisas... por continuar, es un poco lo que te decía. Yo creo que lo están vendiendo muy bien, tienen ciertas ventajas y es innegable, ¿de acuerdo? Pero al final, como nos centramos tanto en la eficiencia energética y va un poco en esa línea, ¿no? Los objetivos de la Unión Europea, pues yo creo que están yendo por esa línea. Y desde mi punto de vista, creo que hay otros estándares que para mí son como más razonables, porque son más amplios, son más globales, hablan más de, pues eso, de sostenibilidad en el sentido amplio. Entonces, creo que tenemos que tener esa visión, al igual que he hablado en mi presentación, que tenemos que tener una visión global de lo que es el edificio y no centrarnos a lo mejor en el campo de los materiales, que no dejan de ser un medio. Pues yo creo que en el campo de la sostenibilidad y de un edificio eficiente, un edificio final de calidad, yo creo que tenemos que hablar en general, creo que tenemos que hablar de algo más amplio, de un criterio más global, ¿no? De la eficiencia energética. Vamos a ver un poco ahora también cómo se combina con renovables, vamos a ver otras cosas. Entonces, yo siempre soy un poco más de esa línea, ¿no? De una línea de ir a diseños que den una respuesta global al usuario, no que me centre en un aspecto que a mí me interesa centrarme por algún criterio. Esa es un poco mi línea y eso es un poco mi opinión, ¿vale? Entonces, bueno, es muy libre, ¿no? Al final es discutible y seguramente pues haya gente que opine diferente, pero bueno, pues es un poco como yo lo veo, ¿de acuerdo? Pero Pues por estaba eso aquí que... intentando cambiar la conexión Sí, sí. y, y ya digo, si Passive House se tira mucho, también va muy relacionado, también que yo creo es otro punto, va muy relacionado con la construcción ligera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la construcción ligera? Pues que no tiene inercia térmica, entonces tiene que ir a aislamiento, si no, no es capaz de conseguir edificios eficientes. ¿Qué ventajas tiene la construcción ligera? Que tiene una huella de carbono embebida menor. Entonces, eso desde un punto de vista medioambiental, pues está como empujando mucho. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que tenemos que tener una visión global del edificio, no solo, oye, no, es que mi huella embebida es menor. Bueno, pero ¿cómo se comporta tu edificio a lo largo de 50 o 100 años que va a estar en servicio? Porque al final eso es un poco la clave. No tanto centrarnos en el momento de que yo diseño el edificio y lo entrego al cliente, sino cómo se va a comportar ese edificio a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que meter también temas de mantenimiento, temas de durabilidad. No es lo mismo un edificio que dura 50 años que uno que dura 100. Entonces la construcción ligera está, que precisamente no tiene esa durabilidad que pueda tener más la construcción pesada, pues digamos está focalizando mucho en la construcción y digamos, en la primera etapa de la vida útil del edificio. Y la construcción ligera necesariamente tiene que apostar por estándares Passive House porque no pueden conseguir la eficiencia energética de ninguna otra manera. Bueno, entonces son estrategias de diseño y son estrategias también un poco desde mi punto de vista, más marketing que digamos, respaldado científicamente, sin descartar ningún tipo de estrategia, ningún tipo de línea, que por supuesto, bien diseñado y bien hecho, un edificio Passive House, un edificio con inercia térmica, un edificio, pues funcionan razonablemente bien. De todas maneras, te voy a mandar luego, si quieres, para que lo distribuyas entre la audiencia, David, te voy a mandar un enlace de una ponencia que está en YouTube, que es de Servando Álvarez, que es un profesor, un catedrático de la Universidad de Sevilla, que se dedica a todo el tema de la modelización energética y que además es muy ameno y os vais a reír, o sea, si dura 20 minutos, o sea, y cuenta un poco esta problemática de que nos están imponiendo estándares del norte de Europa que probablemente no sean los más adecuados para nuestro entorno, ¿vale? Y os animo, yo luego te mando el enlace y os animo a verla porque digo que además en 20 minutos os vais a echar 3 o 4 carcajadas buenas y además es un tío muy, muy bueno que explica las cosas bien, ¿vale? Entonces, bueno, yo os animo, luego lo mando.
Pero bueno, es simplemente, desde mi punto de vista, ya por resumir, que si no me lío, creo que la foto tiene que ser global. Creo que aquellos estándares que van a fotos globales, desde mi punto de vista, son preferibles. Llámese LEED, PRIAM, que hablan un poco de sostenibilidad. Y ahí, digamos, en esos estándares, la inercia térmica, pues, bueno, pues es perfectamente encajable y no hay mayor problema. En un estándar Passive House, la inercia térmica es más difícilmente encajable. ¿Vale? Pues como no sigue sin haber preguntas del resto de los asistentes, pues vamos a continuar, si te parece. Vale, espero que la conexión ahora sea un poquito más estable. Sí, Si todo, no hay... todo este rato que hemos estado hablando, desde no falló estos últimos minutos. Vale. Así que parece que ya mejoró un poco. Vale, pues espero que sea así. Si no, pues me lo decís. Si no, te aviso. Perfecto. Bueno, pues ahora que ya os he contado todo el rollo de cuál es el contexto, de cuáles son las estrategias y demás, pues ahora ya me voy a centrar un poco en lo que es mi libro, ¿no? En lo que es la inercia térmica y cómo funciona la inercia térmica y cuáles son los estudios que nosotros desde IECA hemos hecho pues tradicionalmente o históricamente con todo el tema de la inercia térmica, porque todo lo que os voy a contar se basa bien en proyectos, fundamentalmente en proyectos de investigación, estudios de investigación que hemos hecho, ¿vale? No es que os cuente lo que alguien ha hecho, sino cosas que hemos hecho directamente en el instituto. Lo primero que hicimos en el instituto, esto fue año 2007, 2008, comenzamos, después de que se publicara el Código Técnico de la Edificación en 2006, pues dijimos, oye, vamos a estudiar cómo funciona un edificio de alta inercia térmica con respecto a un edificio de construcción tradicional, que es un edificio con cierta inercia, no es un edificio ligero de los que se están construyendo ahora. Y que lo que hicimos fue cambiar la solución constructiva. Una solución constructiva estándar es esta que podéis ver aquí, en la cual tengo pues un revestimiento ladrillo caravista en el exterior, una capa de aislamiento, una cámara de aire y un rasillón interior con el enlucido. Esta es la solución estándar de cerramiento que se construía en España hasta hace 10, 12 años. Ahora está cambiando un poco, pero esto ha sido bastante estándar y casi todos los edificios del boom están construidos así. Nosotros lo que dijimos es, bueno, y si cambiamos esta estructura y lo que hacemos es pues, tener un acabado por el exterior, colocar luego el aislamiento, la capa de aislamiento que corresponde al código técnico, luego un muro de hormigón portante. Nosotros, ya que vas a utilizar hormigón, el hormigón es un material estructural, utilízalo portante, más que nada porque luego te va a dar, digamos, muchas más luces en el interior y vas a tener mucha más versatilidad en el edificio con luces más grandes, y luego un enlucido interior. ¿Qué pasa si cambiamos esto en los cerramientos y en las cubiertas? ¿Cómo se comporta el edificio? Y bueno, vimos que el edificio se comportaba bastante mejor. Y una cosa importante que muchas veces no tenemos en cuenta es que la masa térmica tiene que estar en el interior del edificio. Si yo coloco la masa térmica fuera del edificio, por fuera del aislamiento, tened en cuenta que el aislamiento no deja de ser una barrera térmica. Si lo lleváramos al extremo, tendríamos una barrera diabática y la masa térmica en el exterior, con lo cual perderíamos toda la masa térmica o gran parte de los beneficios de la masa térmica, ¿vale? Simplemente esto es una adenda que creo que es importante que conozcáis. La masa térmica tiene que estar dentro del edificio, ¿de acuerdo? Pero bueno, volviendo un poco al estudio, ¿qué es lo que hicimos? Pues cambiar esta solución constructiva tradicional por una solución constructiva en hormigón de muy alta inercia térmica. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues bueno, aquí lo podéis ver. En el caso de consumo, esto estamos hablando de consumo, ¿vale? Luego, pues si queréis podemos hablar de consumo, de demanda, pero bueno, esto es en el caso de consumo. Vimos cuál era el consumo en refrigeración o la diferencia de consumo en refrigeración entre el edificio tradicional y un edificio pues de muy alta inercia térmica. Esto estamos hablando de estudios de 2008. Si diseñáramos ahora un edificio así ahora, no cumpliría el Código Técnico de la Edificación, con lo cual no podríamos compararlo. Pero estamos hablando de un estudio de 2008, ¿vale? Tengámoslo un poco. Simplemente es para que veáis el comportamiento de un edificio sin masa térmica con un edificio con masa térmica. Porque aquí no hicimos nada más. Es decir, no aplicamos un diseño diferente, no aplicamos estrategias diferentes, simplemente sustituimos un cerramiento y una cubierta por otro cerramiento y por otra cubierta. Punto. No hicimos más. Aumentar la inercia térmica del edificio. Entonces, vimos que en refrigeración se conseguían ahorros importantes, en torno a un 10, un 15%, depende de las zonas climáticas, ¿de acuerdo? Evidentemente en Burgos, que no se consume nada en refrigeración, pues no se conseguía nada. Eso es bastante evidente. Y al revés, en calefacción, pues también conseguíamos ahorros de entre un 10 y un 15%. ¿De acuerdo? Eran dos edificios diseñados de acuerdo al código técnico de aquella época. Uno
solución tradicional y otra solución de muy alta inercia térmica. Y aquí podéis ver lo mismo, ahorros de entre un 10 y un 15% en el consumo, en este caso es de calefacción, por supuesto en Las Palmas, que no hay calefacción porque no hace falta, no se ahorraba nada, pero en Burgos pues se conseguían ahorros importantes. ¿Vale? Simplemente un poco para que lo tengáis. Simplemente aumentar la inercia térmica suponía ahorros en consumo. Bueno, pues era una primera aproximación que hicimos y que nos dio un poco la línea de trabajo, ¿no? Oye, pues esto tiene potencial, ¿y cómo podemos potenciarlo? Esa era un poco nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo podemos potenciarlo? Y esto es un poco lo que alimenta la presentación, ¿no? La presentación de hoy. Os voy a decir os voy a exponer diferentes diseños que nosotros planteamos que te permiten explotar la inercia térmica del hormigón y que son diseños viables, porque son diseños reales, de entornos reales. Es decir, como veis, el edificio que nosotros planteamos fue un edificio en manzana cerrada de los que se construyen muchísimos ahora y estaba compuesto de viviendas, este es un edificio residencial, de viviendas de aproximadamente unos 80-85 metros cuadrados, pues de 3 habitaciones, un salón y una cocina, con una distribución pues razonable para lo que es un edificio de hoy en día en cualquier punto de la geografía española. Es decir, no estamos, nosotros nuestro objetivo, porque esto lo presentamos en Solar Decathlon, que es un concurso, digamos, de competición universitaria para ver quién hace el edificio más eficiente, y ahí había pues edificios de bambú o edificios de algas prensadas. No, nosotros queríamos construir un edificio real, un edificio que se construyera en la calle. No nos servía, digamos, porque digamos, la investigación está muy bien y el avanzar en las algas prensadas es estupendo, pero no es algo que un constructor te vaya a colocar mañana en una obra. Nosotros queríamos explotar diseños reales, ¿de acuerdo? Y lo construimos, ¿eh? Hicimos el edificio core con este diseño, ¿vale? Os voy a contar un poco el diseño. Teníamos el módulo que el módulo que os he mostrado, este módulo de vivienda de unos 80 y pico metros cuadrados, y lo que queríamos era orientarlo bien, lo orientamos al sur y aprovechar la radiación solar en verano, es decir, que el muro que daba al sur se calentara en verano, no tenía aislamiento, en este caso el muro no tenía aislamiento, pero como tenía toda la radiación solar, perdón, estaba hablando de verano, la radiación solar en invierno, teníamos orientado al sur y teníamos toda la radiación solar en invierno, conseguíamos mantener este muro caliente, ¿de acuerdo? De manera que no necesitaba aislamiento y todo el calor que iba acumulando el muro, que además daba al salón, pues nos permitía tener el salón caliente, ¿de acuerdo? Era una estrategia de calentar un muro masivo de hormigón, pues para aprovechar ese calor, lo que os he comentado antes del parón, el ir calentando la estructura para que luego ese calor poco a poco pues vaya entrando en el edificio. ¿Qué pasa? Pues que nosotros conseguíamos calentar este muro durante los días soleados, que en España son muchísimos, tenemos muchísimos días de sol al año, conseguíamos calentarlo y mantenerlo luego caliente pues en las horas nocturnas. Durante el día se calentaba, durante las horas nocturnas me permitía tenerlo caliente, de manera que yo era capaz de acondicionar el salón y tener una temperatura digamos, de confort dentro, ¿vale? Eso era un poco la estrategia para el invierno. Por supuesto, el resto del edificio perfectamente aislado y, bueno, también necesitábamos parte de calefacción, no éramos capaces digamos, de eliminar los consumos únicamente con esto. Y luego, ¿qué es lo que hicimos para el comportamiento en verano? Bueno, pues teníamos ventilación natural, ¿vale? Como no teníamos una ventilación cruzada muy forzada, ¿vale? Es decir, teníamos complicaciones por el tipo de vivienda en manzana cerrada, donde la ventilación cruzada, es decir, el aire no fluye de una manera fácil de un lado de la vivienda al opuesto. Nosotros lo que hicimos fue, en esta parte a lo mejor quizás sí, pero en la parte, digamos, esta interna de las habitaciones, donde dormimos y donde tenemos calor por la noche, necesitamos forzar la ventilación para enfriar estas estancias, ¿de acuerdo? Y para ello lo que hicimos fue colocar unos extractores de aire en los shunts del baño que me forzaban, digamos, esta ventilación. Aquí tenía un muro de hormigón que se me enfriaba durante la noche, ¿de acuerdo? Y esto me permitía mantener las estancias frías. Esto es un poco la estrategia, como veis, y en el salón que teníamos, pues aquí sí que el aire circulaba, digamos, entraba desde esta ventana hasta esta puerta, el aire circulaba y me permitía en esa circulación enfriar el muro masivo de hormigón. Esto era un poco la estrategia. Luego teníamos sistemas de sombreado, etcétera, ¿vale? O sea, lo completábamos todo. Pero esta era un poco la estrategia. Y con esta estrategia conseguimos que el edificio, digamos, este edificio, que sería un edificio con una calificación energética, esto es del año 2011, 2010, 2011, ¿de acuerdo?
estamos siempre hablando, retrotrayéndonos a la normativa de aquel tiempo, conseguíamos que un edificio que tenía en principio una calificación energética de D en aquel momento pasara a una calificación energética de A de aquel momento, ¿de acuerdo? Conseguíamos ahorros en el consumo de hasta 67%. Con esta estrategia conseguíamos eliminar toda la demanda de refrigeración del edificio, es decir, conseguíamos mantenerlo frío en un entorno climático que era Madrid, conseguíamos mantenerlo frío durante el verano simplemente con la ventilación nocturna, enfriando la estructura de hormigón, y necesitábamos un poquito de calefacción. Sí que teníamos cierta demanda de calefacción, pues que necesitábamos atender pues, con una calefacción de un sistema de radiación, como queráis, eso ya es independiente. Esto es un poco cómo se comportaba el edificio Core, que lo presentamos en el Solar Decathlon no sé si fue 2011, ya me acuerdo, ya me bailan un poco las fechas. Y es un edificio totalmente de hormigón y es un edificio, este era prefabricado, el prototipo que hicimos era un prototipo prefabricado, pero bueno, se comportaba de acuerdo a lo que habíamos estimado y de hecho se estaba dentro de la feria y demás, se estaba dentro con un confort bastante elevado. Esto fue en septiembre y se estaba estupendamente. Y en septiembre en Madrid hace calor, ¿eh? No os penséis que hace frío. Importante, y esto sí que es importante. Si yo aplico, digamos, estrategias de calentar y enfriar mi estructura, y yo, por ejemplo, este muro masivo, que aquí en principio lo teníamos orientado al sur para captar la radiación en invierno, lo oriento al norte, no le va a dar el sol nunca, con lo cual no se va a calentar nunca y no voy a poder aprovechar ese calor nunca. Y si yo la ventilación natural, digamos, tengo mi muro masivo de alta inercia térmica en la parte, digamos, de arriba y todo el aire en la circulación del aire, digamos, va en esta línea, es decir, muy alejado del muro masivo, yo no voy a enfriar ese muro masivo nunca. Al final voy a hacer lo que os he comentado antes que hacíamos, calentar o enfriar el aire. Y eso no es efectivo, porque el aire luego se va a calentar y enfriar muy rápidamente y no me va a permitir mantener el confort térmico del edificio mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que buscar son estrategias en las cuales el aire circule muy cerca de los elementos masivos y en las cuales la radiación incida en los elementos masivos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco cómo se utiliza la inercia térmica. Yo creo que ya os los he contado. Evidentemente la fachada tiene que ser fachada sur, en la medida de lo posible, o lo más orientada al sur posible, para captar el sol en invierno va muy bajo, entonces quiero captar el sol en invierno, va bajo y entra, digamos, hasta dentro del edificio. Tiene que calentar dentro los elementos masivos de hormigón, el muro este que os he comentado, lo tiene que calentar dentro, ya sean escaleras, ya sean forjados, ya sean muros, ya sea lo que sea, pero tiene que incidir dentro. Y luego en verano, como el sol va mucho más alto, pues tengo que tener medidas de sombreado para evitar que el sol entre, que no me incida en elementos masivos, y luego la ventilación también tiene que calentar y enfriar, la ventilación cruzada, la ventilación natural, tiene que calentar y enfriar elementos masivos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dijimos, vale, estupendo, pero esto ¿cómo lo puedo tabular yo de alguna manera para que alguien que vaya a diseñar un edificio, por lo menos tenga claro dónde colocar los elementos masivos? Porque yo estoy continuamente diciendo que el sol tiene que incidir en un elemento masivo o que la ventilación tiene que enfriar un elemento masivo. Si yo no sé cómo se comporta esa ventilación o cómo se comporta esa radiación, ¿dónde coloco mi elemento masivo? ¿No? Es un poco. Entonces, hicimos otro proyecto, fue el proyecto Sinor, que lo hicimos precisamente con Servando Álvarez, que os he comentado en el descanso, que era tabular esto, era ver cómo podíamos dar unas tablas sencillas para que se pudiera hacer un diseño. Estamos hablando de cálculo, estamos hablando de diseño, ¿no? ¿Dónde tengo que colocar mis elementos? Y tenemos estas tablas y las tenemos recogidas en esta publicación que está en nuestra página web y que os recomiendo descarguéis, es gratuita, que la hicimos con NASA, con los arquitectos, la Asociación de Sostenibilidad en la Arquitectura, y que básicamente lo que decimos es, en una estancia rectangular, en función de la orientación del edificio, o de la estancia en este caso, en función de la orientación, y en función también, perdón, del tamaño del hueco, del porcentaje de apertura del hueco, en función de esas dos cosas, orientación y el tamaño de la ventana, dónde incide la radiación solar dentro de la estancia. Entonces, aquí veis en porcentajes dónde incide, de manera que tú, donde más incidas, donde tienes que colocar el elemento masivo para aprovechar la radiación solar. Tan sencillo como eso. Digo que es una herramienta de diseño, no es una herramienta de cálculo. Luego el cálculo se hará con los softwares, el Energy Plus y demás, con softwares que están hechos para eso, ¿de acuerdo? Pero decir
que esto simplemente es una herramienta de diseño que me permite saber dónde tengo que colocar esos elementos masivos. ¿Qué más hicimos? Pues lo mismo para ventilación. Es cómo, en función de donde yo tenga las ventanas y las puertas en mi estancia, aquí tengo una ventana, aquí tengo una puerta, demás, en función de dónde lo coloque, donde tenga los huecos, y en función de por dónde entre y salga el aire, y en función de las renovaciones, hora que tenga de ese aire, eso se puede forzar, puede ser natural, etcétera, cómo de rápido, que al final es un coeficiente, se llama coeficiente de película, pero es el coeficiente que digamos que regula el intercambio de calor entre el aire y el elemento masivo, es cómo de rápido voy a ser capaz de enfriar ese elemento masivo. ¿De acuerdo? Como de rápido y como de eficiente voy a ser. Pues simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Es una herramienta de diseño que me permita, de alguna manera, pues ver dónde tengo que colocar los huecos en mi estancia para que la circulación del aire me permita pues, enfriar o calentar esos huecos. Y esta herramienta de diseño, estas tablas, que las tenéis tabuladas, también la tenéis en el manual de inercia térmica. ¿De acuerdo? Que la podéis descargar, como digo, gratis de la página web de IECA. Y creo que es bastante útil si en un momento dado tenéis que participar en el diseño de un edificio eficiente o tenéis que dar vuestra opinión, etcétera. Creo que es bastante útil el que los tengáis presentes, el que tengáis las tablas y por lo menos que os dé un criterio de dónde colocar la inercia térmica y la masa térmica del hormigón, ¿vale? Simplemente que lo tengáis claro. Antes de continuar, que no lo tengo puesto en la presentación, pero también está, si conocéis CIPE, seguramente muchos si habéis dedicado a la edificación, el programa CIPE-CAT de cálculo de estructuras lo conozcáis, pues tiene un módulo que es CIPE-TERM, que sirve para la certificación energética de edificios. Es decir, que con CIPE, también con CIPE-TERM, hemos desarrollado un módulo donde hay soluciones constructivas en hormigón para fachadas, para cerramientos, que automáticamente, digamos, te calcula todo esto, ¿vale? Y eso sí que lo calcula, ¿vale? Eso ya te da la certificación energética del edificio. Simplemente que lo conozcáis, que no lo tengo puesto en la presentación, pero creo que es interesante que lo conozcáis, que sepáis que esa parte hay un módulo específico que ha hecho la plataforma tecnológica del hormigón, que básicamente yo soy el secretario técnico y me he dedicado un poco junto con Andece, otra asociación, que formamos parte de la plataforma, a incluirlo, ¿de acuerdo? Está esa parte y estamos desarrollando ahora la parte que os voy a contar ahora, que es la parte de activación térmica de forjados. Esto es un paso más allá. Hasta ahora hemos estado intentando calentar o enfriar la estructura pues con ventilación natural, con radiación solar. Ahora ya esto ya es un paso superior y lo que estamos haciendo es embeber tubos en la estructura de hormigón por los cuales circula agua y yo lo que hago es calentar o enfriar el agua, de manera que yo caliento o enfrío el forjado en función de lo que necesite, ¿vale? En este caso ya no estamos hablando de aprovechar 100% el calor o el frío del exterior, es decir, en este caso tenemos un coste, pero ahora vamos a ver que esto es un sistema tremendamente eficiente. Es un sistema que no solo es eficiente, sino que además es un sistema que se combina perfectamente con energías renovables, por lo cual es un sistema que cumple, digamos, con los requisitos que hemos hablado al principio, de eficiencia energética, de energías renovables y como consecuencia de bajas emisiones. La construcción es muy sencilla, es colocar unas parrillas en las cuales ya los tubos ya están embridados, las colocáis encima de la armadura del forjado y luego se hormigona normalmente, esto ya queda embebido en el forjado y la durabilidad es eterna porque como está embebido en el forjado se controla bien al principio, que no haya ninguna pérdida, que todo sea estanco y una vez que hormigonas se queda dentro del forjado. Lo que dura el forjado dura el sistema, no hay mayor problema. Y como los forjados de hormigón en unos entornos edificatorios con una clase de exposición relativamente benigna, un 1 o un 2B, pues prácticamente esto dura siempre, ¿no? Dura para siempre. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente simplemente tenéis aquí unos tubos por los cuales circula agua caliente o agua fría en función de lo que necesitéis y al final tenéis aislado, digamos, la parte hacia donde no queréis que fluya el calor y todo el calor o todo el frío que estáis metiendo en el forjado pues va hacia la parte que vosotros queréis, hacia la estancia que queréis climatizar. Tan sencillo como eso. Estos tubos, el agua va, digamos, conectado a una bomba de calor, a una caldera de condensación, a un sistema de aerotermia, a un sistema de geotermia, a lo que queráis. ¿De acuerdo? Simplemente consiste en tener una fuente de calor o de frío que me permita calentar o enfriar el agua. ¿Y qué es lo que hago? Caliento o enfrío el forjado. Como el forjado es un forjado de muy alta inercia térmica, se va a mantener caliente o frío durante mucho tiempo, con lo cual me va a permitir jugar mucho a mejorar la eficiencia energética. Simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona el sistema. Esto es un forjado, ¿de acuerdo? Es un techo. Esto es un esquema real. Yo al final voy a, pues bueno, lo que hago es
tengo el techo frío a 18 grados, ¿de acuerdo? Una oficina, pongamos que es una oficina. Y yo a las 8 de la mañana tengo todo el techo a 18 grados. Lo he enfriado durante la noche y lo tengo a 18 grados. ¿Qué pasa durante el día? Pues que aquí empieza a llegar gente. A las 8 de la mañana, a las 10, hay un pico en el que está aquí todo el mundo trabajando, todo el mundo con sus equipos encendidos, está generando un calor tremendo, ¿de acuerdo? Pero ese calor lo absorbe el forjado y va incrementando ese forjado poquito a poco su temperatura. Luego al final tengo picos a lo largo del día en función de la ocupación, la gente se va a comer y baja, luego vuelve a subir por la tarde, etcétera. Todo este calor que se genera a lo largo del día dentro del edificio lo absorbe el forjado, que más o menos aumenta a unos 2 grados centígrados. O sea, pasaría de los 18 a los 20 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y yo voy a tener permanentemente un techo frío, que me está irradiando frío. Y además tengo un tema convectivo, ¿de acuerdo? Que me ayuda a mantener el confort térmico. Bien, pues y luego una vez que ya he calentado este forjado 2 grados, ¿qué hago? Pues por la noche lo que hago es circular agua fría. ¿Cómo circulo agua fría? Bueno, pues si es por la noche y la temperatura exterior baja por debajo de los 18 grados, que quitando algunas noches de verano, bueno, cada vez son mayores, pero bueno, hay mucho periodo de tiempo a lo largo del año en lo cual la temperatura exterior por la noche, la temperatura nocturna es inferior a 18 grados, pues yo lo que hago es enfriar el agua hasta los 18 grados, simplemente con un sistema de circulación por una torre de enfriamiento y va entrando otra vez en el forjado y el único consumo que tengo es la bomba de circulación de agua. Solo tengo ese consumo. Y con eso soy capaz de enfriar el forjado y mantenerlo frío. Ya no estamos hablando de corrientes de aire, ya no estamos hablando de enfriarlo con agua. El agua se enfría en una torre de refrigeración y pasa por el forjado. ¿Qué sucede si la temperatura nocturna no es de 18 grados o no es inferior a 18 grados, que se queda en 22? Bueno, pues yo puedo tener un equipo de refrigeración, una bomba de calor o lo que queráis, que la ventaja que tiene es que son equipos muy por debajo, de una potencia muy inferior a la necesaria cuando tengo que atender estos picos de demanda. Tened en cuenta que si yo tengo una ocupación muy alta en un edificio y tengo que encender el aire acondicionado, tengo que consumir mucho en ese momento, tengo que tener un equipo muy potente para atender ese pico. Mientras que si yo lo que tengo es un rango de trabajo de 8 horas por la noche, en las cuales tengo que enfriar el forjado, pero tengo 8 horas para enfriarlo, la potencia de los equipos es mucho menor, por lo cual el consumo es mucho menor y son equipos mucho más eficientes. Y esto es cómo funciona un forjado, en este caso en modo verano, en temas de refrigeración, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco pues lo que se necesita 14 centímetros de hormigón, que en cualquier forjado lo tenemos. Tener forjados por debajo de 14 centímetros es realmente un forjado muy, muy esbelto. Y ahí tenéis un poco las potencias de almacenamiento, tanto en frío como en calor, etcétera, ¿de acuerdo? Y la potencia que te puede dar el forjado. Y simplemente decir que tiene un coste de aproximadamente 30 euros metro cuadrado, lo que es el forjado ya activado. Lo digo para que tengáis también un poco rangos de costes, que yo creo que tampoco es algo especialmente caro con los beneficios que aporta. Y así es como funciona un forjado activo. Y esto lo puedes hacer en modo invierno, como os he contado, o en modo verano, en modo verano, como os he contado, o en modo invierno, simplemente calentando el forjado y ya está. De esta manera tengo un sistema muy, muy eficiente. Aparte, tengo un sistema que es muy importante, que puedo utilizarlo en cualquier elemento del edificio. Sirve como techo frío, como techo caliente, como suelo frío, como suelo caliente. ¿Por qué? Porque al final es un sistema radiante, no es un sistema que necesite de la convección del aire, que ayuda, pero no lo necesita, simplemente es un sistema radiante. Entonces, yo tengo, puedo utilizarlo en cerramientos, nosotros lo hemos probado en cerramientos, puedes utilizarlo como suelos, ahora están muy de moda los suelos radiantes, ya sea para calefacción o para refrigeración, o puedes utilizarlo como un techo frío. Da igual, en todos los ámbitos funciona, porque digo que son sistemas radiantes y funcionan muy bien. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Luego, aparte, aquí tenéis un montón de ventajas, ¿de acuerdo? Un montón de ventajas de las eficiencias, no me voy a entretener en ellas porque las tenéis, la presentación la vais a disponer, ¿de acuerdo? Pero básicamente es que necesitamos equipos con un 50% menos de potencia, ¿vale? Que en periodos de primavera y de otoño no necesito, tengo un free cooling o no necesito energía, puesto que con una torre de refrigeración tengo bastante. Estamos hablando de una bomba de impulsión del agua que no consume nada o consume prácticamente nada. Se puede utilizar en sistemas in situ como prefabricados, utilizar en forjados o encerramientos. Es importante que tenemos que tener, digamos, contacto con los elementos radiantes. Eso sí que es importante. Si tengo techos, falsos techos, pues evidentemente el calor no fluye y eso sí que, digamos, es un pequeño impedimento, ¿de acuerdo? Tengo que tener las losas de hormigón vistas.
Es muy, muy eficiente en la climatización de edificios no residenciales, con horarios similares en todo el año. Háblese de oficinas, háblese de hospitales, es tremendamente eficiente porque yo mantengo la estructura a una misma temperatura durante mucho tiempo, son sistemas muy inerciales. Y luego no hay que independizar estancias con diferentes usos porque el calor fluye, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son ventajas de la activación térmica de forjados. Esto desde un punto de vista, digamos, de cómo se comportan térmicamente y desde el punto de vista de eficiencia térmica. Pero, ¿qué pasa con el tema económico? Mira, pues os voy a poner un ejemplo, que yo creo que al final los ejemplos es lo que mejor o lo que más viste. Y el ejemplo es, esta es la sede de IDOM. Este es digamos, el comportamiento que os he explicado, que me lo pasó Antonio Villanueva Peñalver, que es, digamos, el que diseñó el edificio, es un ingeniero de IDOM. Con ese comportamiento, ¿de acuerdo? En aquella época, en la época en que se construyó el edificio, que hace ya 8 años, digamos, un edificio estándar de oficinas consumía 240 kilovatios hora metro cuadrado año. A ver, aquí el chat, que no sé si se me está oyendo bien, no se me activa el chat, pero bueno. Se te oye bien, César, tranquilo. Vale, gracias. Entonces, en aquella época teníamos un edificio estándar de oficinas que consumía de estándar 240 kilovatios hora metro cuadrado año. Este edificio, con este sistema, era capaz de consumir 70 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿Vale? Pues bueno, el edificio tiene 9.600 metros cuadrados, ahí tenéis un precio de la energía pues, de 10 céntimos el kilovatio hora, poned el que queráis, me da igual, ¿vale? Y por 8 años. Eso supone un ahorro económico de 1.300.000 euros en 8 años. ¿De acuerdo? Es decir, IDOM, si hubiera diseñado un edificio de otra manera en el año 2012, habría invertido 1.300.000 euros más en consumo energético, en electricidad, de lo que está consumiendo ahora. Lo digo para que lo tengáis un poco en mente, cómo estos sistemas son tremendamente eficientes, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de salud, también es importante. ¿Por qué? Pues porque al final tengo sistemas radiantes. Los sistemas radiantes son tremendamente confortables. Primero, porque no tengo corrientes de aire, lo he dicho antes. Segundo, porque no tengo ruido. No hay un sistema, digamos, de aire acondicionado que esté continuamente haciendo ruido. No se seca, el aire no se seca, ¿de acuerdo? Al tener un sistema radiante, el aire va, digamos, la calidad del aire va por otro lado. Entonces son, digamos, sistemas muy confortables desde un punto de vista térmico y desde un punto de vista de calidad del aire. Y al final eso redunda en la salud de los usuarios y redunda en un sitio pues, más confortable donde apetece estar. Habréis estado muchas veces en viviendas y en edificios donde tú puedes tener calor y los pies los tienes fríos. ¿De acuerdo? Ese tipo, digamos, de sensación en el cual efectivamente hace calor, pero los pies los tengo fríos, con este tipo de edificios se descartan completamente, porque tú al final lo que tienes, los sistemas son radiantes, los sistemas están calientes o están fríos, con lo cual el confort térmico procede de esa radiación y nunca vas a tener unos pies fríos y calor en la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas no suceden con los sistemas radiantes, es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Y luego, volviendo un poco al inicio de la presentación, en la que hablábamos de eficiencia energética, y he hablado mucho de eficiencia energética, pero si ahora nos vamos a la parte de, oye, necesitamos también implementar las renovables, decir que con el sistema de activación térmica las renovables son perfectamente compatibles. Creo que esta diapositiva va a ser la más técnica que voy a hablar en la presentación. No sé si he sido demasiado técnico, pero esta es la más técnica. Y es un poco el concepto, o haceros notar el concepto de exergía. ¿Qué es la exergía? La exergía, podemos decirlo, que es la calidad que tiene la energía, es la capacidad que tiene la energía de generar un trabajo. Desde un punto de vista, digamos, conceptual, la energía con mayor calidad es la energía eléctrica. Puedo generar prácticamente cualquier tipo de trabajo. La energía térmica, por contra, es una energía mucho más degradada, ¿vale? Simplemente para lo que tengamos. Entonces, simplemente por calidad, aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo tengo un cubo de 10 litros a 75 grados y tengo un cubo de 500 litros a 26 grados, el calor almacenado, la energía térmica que tienen ambos cubos es la misma, ¿vale? Pero como yo tengo mucho más diferencial térmico en el de 75 grados, soy capaz de generar mucho más trabajo con este cubo a 75 grados porque tengo más salto térmico que en un cubo de 500 litros a 26 grados, ¿de acuerdo? Aparte que yo del de 10 litros a 75 grados sí que puedo pasar al de 500 litros a 26 grados, pero al revés no puedo, a no ser que lo caliente, evidentemente. Entonces, este concepto de exergía, es muy importante. ¿Por qué? Porque los sistemas de activación térmica son sistemas que trabajan a muy bajas temperaturas o a temperaturas muy cercanas a las temperaturas de confort. Es decir, si yo tengo
que calefactar o climatizar una vivienda, una oficina a 22 grados, a lo mejor la impulsión, digamos, la temperatura de impulsión del agua, la temperatura a la cual tiene que circular el agua, es una temperatura aproximadamente de 30 grados. ¿De acuerdo? Claro, si yo tengo que calentar agua a 30 grados, voy a ser mucho más eficiente que si tengo que calentar agua a 75 grados, porque el salto térmico es mucho menor. Diréis, vale, muy bien, pero esto pasa con todo. Ya, lo que pasa es que con los sistemas, digamos, de energías renovables que ahora tenemos, que son fundamentalmente aerotermia y geotermia, los que se utilizan en climatización, yo al final tengo un circuito externo en el cual tengo un gradiente térmico con respecto a la calle o con respecto al terreno, ¿de acuerdo? Y luego eso al final tengo un circuito en el cual caliento, digamos, el circuito secundario. Simplemente para que lo tengáis un poco en cuenta, en un sistema digamos, de geotermia, donde la temperatura del suelo es bastante constante a 15 grados, si yo utilizo una bomba de calor pues para impulsar el agua, para generar calor a 30 grados, ¿no? Para tener agua a 30 grados y poder recircularla por la vivienda o por las oficinas, la COP que obtengo es de 5. ¿La COP qué es? Es la cantidad de energía térmica que consigo por cada kilovatio hora que consumo de energía eléctrica que consumo en la bomba de calor. Es decir, yo consumo 1 kilovatio hora de energía eléctrica, pago por 1 kilovatio hora, pero a cambio consigo 5 kilovatios hora de energía térmica. Eso es el concepto de COP, ¿vale? Entonces, si yo caliento el agua a 30 grados, tengo una eficiencia, una COP de 5. Si yo caliento el agua a 60 grados, tengo una eficiencia, una COP de 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo un sistema de geotermia, un sistema de aerotermia, y lo combino con un elemento radiante, como es el de los que os estoy contando, como solo tengo que calentar el agua a 30 grados porque en la temperatura de trabajo, como tengo mucho elemento radiante, tengo mucha superficie radiante, la temperatura de trabajo es muy baja, voy a tener eficiencias muy altas. ¿Qué sucede si yo tengo un sistema tradicional de radiadores? Pues que como tengo muy poquito elemento radiante, que es el radiador, si yo tengo que calentar el agua a 60, 70 grados, la eficiencia del sistema se reduce mucho. Esto es lo que quiero decir, que este tipo de sistemas de una exergía baja son perfectamente, digamos, compatibles con sistemas de geotermia, con sistemas de aerotermia. Con lo cual me hace mucho más fácil la incorporación de energías renovables en la climatización del edificio, de la vivienda, de la oficina o del hospital. Simplemente que lo tengáis claro. Entonces, ese objetivo de incrementar las energías renovables con este tipo de sistemas se consigue de una manera bastante fácil, ¿vale? Si esto además ya lo combinamos con geotermia, digamos que la geotermia es el sistema inercial por excelencia. El suelo es muy, muy inercial, se mantiene constante a la temperatura constante durante mucho tiempo. Entonces, combinar el terreno con un sistema de activación térmica es perfecto, es, digamos, la solución idónea. Geotermia con activación térmica de estructuras o geotermia con sistemas radiantes, suelo radiante y demás, que son ligeramente diferentes pero se comportan muy parecido, pues son sistemas muy, muy eficientes y de muy alto confort térmico, ¿de acuerdo? Como digo, se pueden alcanzar COPs de hasta 5. Con aerotermia, por ejemplo, se pueden alcanzar SEERs, es el mismo concepto, pero para refrigeración, que lo tengáis un poco en cuenta. Lo digo para no confundiros, pero bueno, básicamente en sistemas de refrigeración con aerotermia y un sistema de activación térmica de estructuras puedo alcanzar eficiencias de 30, es decir, de generar 30 kilovatios hora de frío por cada kilovatio hora de energía eléctrica que consuma, una eficiencia tremenda. Se pueden reducir muchísimo la potencia de los equipos, hasta un 70 o un 80%, simplemente porque son equipos que trabajan en continuo, no tienen que atender picos, ¿de acuerdo? Y luego, incluso puedo aprovechar la misma cimentación. Si tengo una cimentación pilotada, pues puedo aprovechar la cimentación como sondeos geotérmicos para aprovechar el calor o el frío del suelo. Lo digo porque esto es importante y esto sí que es el futuro. Por aquí van a ir prácticamente toda la climatización de todos los edificios en el futuro. Y no quería terminar sin explicaros un experimento que hicieron compañeros nuestros austríacos, el Instituto del Cemento en Austria, que básicamente lo que vinieron a decir es, oye, mira, yo voy a tener una vivienda unifamiliar y lo que voy a hacer es voy a activar térmicamente los forjados y únicamente voy a alimentar esta activación térmica con energías renovables. En este caso se conectaron a unos aerogeneradores. Podría haber sido solar, pero bueno, allí yo creo que la eficiencia de los aerogeneradores es mayor, tienen más viento que sol. Entonces lo conectaron a unos aerogeneradores. Y la condición que tenían es que solo podían calentar el agua. Allí no hablan de frío, es Austria y allí hace frío, con lo cual lo que están hablando es de calefactar la vivienda, no de enfriarla. Y solo podían calefactar la vivienda cuando tuvieran disponible energía eólica. Si no había energía eólica, no calefactaban, ¿vale? Y dijeron, vamos a ver cuánto tiempo
pasa esta vivienda en un régimen de confort óptimo, ¿no? Entonces, esto fue un poco el comportamiento digamos, de la vivienda. Ellos establecieron que la máxima temperatura a la cual podían tener el forjado era de 23 grados, ¿de acuerdo? De ahí era, digamos, la máxima capacidad de almacenamiento, y que en principio ellos consideraban que se salían de la zona de confort cuando bajaba la temperatura de la estancia en 21 grados, ¿de acuerdo? Este era un poco su rango de confort. De aquí no podían pasar. He hablado que los 23 grados es la temperatura de la estructura, no, perdón, es la temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, esto era un poco su rango de confort. No podían pasar de aquí, por mucho que quisieran, aunque hubiera mucha energía eólica y pudieran calentar mucho el forjado, no querían pasar de los 23 grados porque ya sería mucho calor y no sería agradable. Y si se quedaban sin energía eólica porque no soplaba el viento, pues poco a poco la estancia se iba, digamos, enfriando hasta que se salía del rango de confort, ¿vale? Este era el comportamiento. Si se salía del rango de confort, pues bueno, pues mala suerte, ¿de acuerdo? Aquí habría que, digamos, conectar el sistema sin tener energía renovable. Esto sería, digamos, un consumo no renovable. En el momento que volvía a soplar el viento, pues yo podía volver a calentar el forjado. Si caía, si no había viento, pues volvía a caer. Y este era un poco digamos, el esquema de trabajo. Si hay eólica, cargo. Si no hay eólica, no puedo cargar. Y a ver cuánto tiempo dura, digamos, mi vivienda dentro del rango de confort en esas ventanas en las cuales no soy capaz de calentar la casa porque no tengo energía renovable disponible. Pues bien, pues esto es un poco lo que vieron y lo que obtuvieron, ¿vale? En función de cuáles eran los rangos de confort, esto lo modelizaron. Es decir, si ponían que tenía que estar a 21 grados siempre la casa, pues al final había muchos periodos del tiempo, digamos, a lo largo del año, un porcentaje muy importante en los cuales la vivienda no estaba climatizada, solo eran capaces de mantener, digamos, la temperatura a 21 grados y medio siempre durante un 20% de las horas. Si daban un margen, perdonad, que he vuelto para atrás, si daban un margen digamos, ese rango de confort, esto que hemos hablado, ¿no? Digamos, este rango de confort lo colocaban entre 21 y 22 grados, pues bueno, ya mantenían bastante tiempo la vivienda dentro del rango de confort. Si lo llevaban a 20-23, lo mantenían mucho más. Y si lo llevaban a 16-23, pues el 100% del tiempo estaba dentro del rango de confort, ¿vale? Eso es un poco lo que ellos veían. Tuvieron ventanas máximo de 6-7 días en los cuales, digamos, la temperatura de la vivienda bajaba por debajo del límite de 21 grados que se habían estipulado. Y aquí veis un poco los porcentajes de horas anuales que se salía del rango de confort, digamos, la vivienda. Simplemente con esto quiero decir que es un sistema que te permite, aunque no tengas energía renovable disponible, mantenerte un tiempo determinado, 1 o 2 días, sin necesidad de consumir y manteniendo el confort térmico dentro de la vivienda. Con lo cual es un sistema que permite integrar las renovables muy bien, que es un poco a lo que iba. Y con esto prácticamente termino ya, que creo que me ha ajustado bastante bien al tiempo, ¿no? Más o menos. Sí. Decir que, como conclusiones, que los diseños pasivos, esto es del inicio de la presentación, ya se nos ha olvidado, hacía mucho ya que no hablábamos de esto, que los diseños pasivos en entornos mediterráneos deben hacerse con explotación de la inercia térmica porque lo que busco es interactuar con el entorno, que si no, aislarme del entorno no tiene sentido, carece de sentido. Que el diseño pasivo en base sobre aislamiento no es una estrategia correcta para entornos climáticos mediterráneos, aunque ahora esté muy de moda y haya mucho impulso. Yo creo que es un tema más de marketing. Hay que tener, digamos, estas cosas en cuenta y ver cuáles son los problemas de sobrecalentamiento que hay. Que los sistemas radiantes, en base a la activación térmica de las estructuras, pues proporcionan un confort térmico muy alto. Los sistemas radiantes en general, aunque la temperatura del aire sea baja o sea alta, si tú tienes las paredes frías o calientes, vas a tener una sensación de confort térmico mucho mayor, ¿de acuerdo? No es tanto la temperatura del aire, sino cómo es la temperatura digamos, del envoltorio. Que la activación térmica de estructuras combina perfectamente con energías renovables de baja exergía, ya sea geotermia o aerotermia, y que si queremos ir a ese consumo autosuficiente, es decir, en el cual me pueda desconectar de la red, necesito ese margen en el cual me puedo desconectar de la red, necesito esa digamos, flexibilidad que os he comentado que se conseguía un poco en el experimento austriaco, ¿no? Yo me desconecto, no tengo energía eólica, pero aún así soy capaz de mantenerme un tiempo más o menos largo en la zona de confort, ¿no? Entonces eso es fundamental a la hora de conseguir edificios, digamos, autosuficientes, incluso edificios que cedan energía a la red, que es un poco lo que es el siguiente paso. Ya no estamos hablando de diseñar edificios que sean muy eficientes, sino de diseñar edificios que me permitan
interactuar con el sistema eléctrico y cederle energía al sistema cuando el sistema lo necesite o absorber energía solo cuando haya energías renovables disponibles. Eso es un poco el objetivo último para eliminar el consumo de, digamos, de energía no renovable que podamos tener en el edificio. Y sí que os invito ya por último a entrar en la página web de IECA. Os he hablado del manual de ASA. También tenemos más documentación que podéis consultar. Este Thermal Component Activation, donde cuenta un poco el experimento austríaco y donde tienen los conceptos muy bien definidos en cuanto a la activación térmica de estructuras. Tenemos guías técnicas, bueno, hay un montón de documentación técnica que podéis descargaros de la web de IECA, y sí que os invito a, pues bueno, a visitarla, a verlo. Casi todos los documentos que tenemos, hay alguno de pago, pero algún manual de pago, pero el 90% son gratuitos. Entonces, pues bueno, os animo a entrar, a consultarlos y a ampliar. Y si necesitáis consultarme, contactarme para cualquier cosa, de verdad que estamos a vuestra entera disposición, ¿vale? Me podéis contactar en el correo electrónico que veis aquí, y si no, pues no he puesto mi teléfono, pero bueno, si no, lo podemos mandar por la presentación. Me llamáis si tenéis cualquier duda o estáis involucrados en el diseño de un edificio o en la construcción de un edificio y queréis que intervengamos de alguna manera. Siempre digo lo mismo, nuestro asesoramiento técnico es gratuito, con lo cual es muy fácil de vender, ¿vale? Solo tenéis que descolgar, preguntarnos y ya está, ¿vale? Y eso es un poco el objetivo. Muy bien, pues muchas gracias, Bartolomé. La verdad es que te has ajustado justo al... te he dicho que era bastante disciplinado si me lo pedían. Veo que tengo aquí en el chat alguna pregunta. Sí, Rafael, acá sí, te he hecho una pregunta. ¿Cómo puede afectar, la leo para que la entienda todos? Dice, ¿cómo puede afectar al hormigón o a los morteros autonivelantes el calentamiento constante durante el invierno del suelo radiante a efectos de durabilidad? ¿Puede esto generar posibles riesgos de oxidación de la armadura partiendo de que un aumento de la temperatura implica aumento de la velocidad de reacción? Bien, a ver, problemas de corrosión no hay, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos en un entorno pues bastante benévolo. Estamos hablando de exposiciones ambientales 1, si son interiores, 2B a lo mejor y demás. Que yo sepa, no ha habido ningún caso, ¿vale?, en los que haya habido problemas de corrosión. El tema, digamos, más estructural, de activación, ¿no?, de calentamiento, enfriamiento de la estructura, que puede dar lugar a dilataciones y demás, pues como tampoco estamos hablando de rangos de temperatura muy extremos, estamos hablando que las temperaturas de impulsión del agua en este tipo de sistemas son, pues eso, 30 a 35 grados en el caso de, digamos, de calefacción, y en el caso de refrigeración no puedes bajar de la temperatura de rocío, que son, en función de la humedad, estamos hablando de 18 grados, de ese orden. Pues digamos que las dilataciones son dilataciones que se tendría una estructura normal y corriente en un ambiente, en una zona climática, pues como Madrid, por ejemplo, ¿vale? También deciros que hay una tesis doctoral, que si queréis también la puedo compartir, que habla de estos temas, ¿vale? Que habla de cómo afecta todo este tema de la activación térmica, del calentamiento y enfriamiento de la estructura a nivel estructural, ¿de acuerdo? Entonces, es un tocho gordo, ¿vale? Ya os lo advierto, pero bueno, son públicas. Como es una tesis, es pública y la puedo compartir, puedo dársela a David. Y si quiere, pues que el que esté interesado en una noche de insomnio, pues podéis poneros a leerla. Y no es mía, pero vamos, la tesis es bastante interesante y cuenta un poco cuáles son las afectaciones. Pero básicamente muy pocas, es decir, no se han detectado grandes problemas, simplemente porque las temperaturas de trabajo son temperaturas bastante controladas, ¿vale? Pues mientras va preguntando alguna cosa, voy a aprovechar yo una... Y bueno, hablaba de los... Sí. Espérate, al hormigón o a los morteros autonivelantes. El sistema de casos radiantes con morteros autonivelantes, en principio son sistemas que son muy comerciales y están dando ahora. Y bueno, estos morteros, pues son morteros, en principio yo no conozco que se haya podido producir fisuración, o al menos que la fisuración haya afectado a la zona de arriba. Es decir, sí que es importante, esto ya hago la aclaración, cuando hagamos este tipo de sistemas intentemos huir, y no es porque... intentemos huir de sistemas o de solados que sean aislantes, ¿vale? En España existe un poco la tendencia a utilizar laminados, a utilizar parqué, pues porque como que da la sensación de que son más calentitos y más térmicos. Tened en cuenta que vais a tener un suelo caliente, ¿vale? Entonces tú lo que buscas no es más calor, tú lo que buscas es un sistema
que no me dedico ya a ello, esto es un sistema o en base a madera o en base a cerámico, no es ninguno de los dos. Siempre mucho mejor un base cerámico, que es muchísimo más conductor de la energía, y diréis, pero es que la cerámica es muy fría. No os olvidéis que vais a tener el suelo caliente, con lo cual no pasa nada porque la cerámica sea fría porque va a estar caliente, ¿vale? Lo digo porque si colocáis una madera o colocáis un laminado, es un sistema aislante que al final lo que va a hacer es, no es que el sistema no vaya a funcionar, el sistema funciona, pero va a funcionar con menor eficiencia, ¿vale? Eso es algo que yo creo que es importante destacar. Perdona, David, que te he cortado. No, sí. Que mi pregunta era de si, porque claro, ahora a fin de cuentas, todo el tema este que se está impulsando para la eficiencia energética va muy enfocado hacia la rehabilitación. ¿Habéis podido hacer vosotros algún caso de rehabilitación para intentar aprovechar mejor la inercia térmica de un edificio? A ver, es complicado porque los edificios que hay construidos, básicamente casi todos, el 90%, sobre todo residenciales, son vigueta y bovedilla. Entonces, al final la bovedilla tiene mucho aire, no tiene masa térmica. Con lo cual, los edificios en general son edificios con una baja inercia térmica. En los estudios que hemos hecho, a ver, ahora es que esto ya es demasiado técnico, no me quería meter porque ya... nosotros estamos trabajando con materiales de cambio de fase. ¿Qué son materiales de cambio de fase? Pues para que os hagáis una idea, son ceras. La cera de una vela es un material de cambio de fase, que cambia de fase a determinada temperatura. Estamos trabajando pues entre 20 y 25 grados. ¿Para qué? Pues para conseguir una muy alta capacidad de almacenamiento, porque al final el cambio, digamos, de fase te permite almacenar mucho calor a una temperatura constante. Es como el agua cuando pasa de hielo a agua, ¿no? Se mantiene a 0 grados hasta que todo el hielo se ha convertido en agua. Pues esto es lo mismo. Tú tienes un material de cambio de fase en un mortero, estamos trabajando con morteros, en los cuales hasta que no cambia, digamos, de fase, hasta que no se funde o no se solidifica ese material, pues la temperatura es estable. ¿Por qué estamos trabajando con esto? Pues porque en entornos de rehabilitación yo no voy a tener muchos espesores de hormigón y yo sí puedo rehabilitar un forjado y colocar, digamos, un mortero de 4 o 5 centímetros, pero en esos 4 o 5 centímetros necesito muchísima capacidad de almacenamiento, ¿vale? Entonces estamos buscando ese tipo de materiales que me permiten tener una muy alta capacidad de almacenamiento. Ese es un poco el objetivo para obras de rehabilitación. También estamos trabajando, colaborando con una startup en Oviedo, ¿vale? Que se llama Soundtalpy, Sound de Sol, Soundtalpy, de entalpía, ¿vale? Con TH. También lo podéis buscar en internet, también os puedo pasar alguna presentación. Que ellos han desarrollado un mortero en base a carburo de silicio que lo que busca es el campo contrario, es ser tremendamente conductivos, un poco lo que os comentaba de la cerámica. Entonces lo que permite es, necesito menos capacidad de almacenamiento, ¿vale? Porque al final voy a trabajar a menores temperaturas. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea, pero incorporarlo en temas de rehabilitación, la inercia térmica y el almacenamiento energético es más difícil, evidentemente. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Sobre todo porque también tienes problemas de gálibo, ¿no? De altura, de libre. Si tú no puedes, digamos, yo no puedo recrecer un forjado. Primero porque la estructura del forjado es la que es. Y si lo recrezco, lo mismo lo tiro abajo. Sí. Y segundo porque no tengo altura libre. No puedo que la gente se dé en el techo. Entonces, estamos trabajando en esa línea, mucho más complicado. En general, la regla, como dicen siempre, la regla del pulgar, ¿no? Para rehabilitación, lo que hay que hacer es cambiar las ventanas, los vidrios y un sistema de SATE, ¿no? De aislamiento por el exterior. Y con eso solucionas el 80% de los problemas de un edificio, ¿vale? O los 90%. Luego, a partir de ahí, ya podemos buscar soluciones alternativas que vayan un poquito más allá. Pero básicamente eso es, digamos, la regla del pulgar, ¿vale? Y también preguntarte, en caso, porque de las experiencias que habéis tenido, ¿estáis viendo que haya pues interés público en empezar a hacer edificios públicos con sistema de inercia térmica, algo un poco más a gran escala de cara a extenderlo? Sí, a ver, en el manual que os he comentado de ASA, que tenéis gratuito, que hemos hecho con NASA, ¿no? Que tenéis gratuito en la página web de IECA, al final tenéis 8 o 10 casos prácticos, 8 o 10 casos reales que se han hecho con activación térmica. Y hay edificios públicos, museos y demás que se han hecho con esto, incluso rehabilitaciones donde se ha demolido parte del forjado o el forjado entero y se han aplicado, ¿vale? Ahí sí que tenéis casos. Esto es un sistema, y no sé si alguien está buscando vivienda, pero las viviendas, las promotoras, Neinor, Vía Célere, prácticamente cualquiera, ¿vale? Ya están apostando por suelos radiantes. Los suelos radiantes funcionan ligeramente diferente a
a la activación térmica, porque un suelo radiante tiene cierta inercia, pero lo que busca al final es tener un radiador, digamos, en todo lo que es el suelo del edificio. Entonces, simplificándolo mucho, no es exactamente así, pero simplificándolo mucho, lo que busca es tener un mega radiador. De manera que yo enciendo el sistema, irradia calor, pero como tengo un radiador muy grande, pues estupendo. Y cuando apago, digamos, el sistema, pues deja de radiar. Eso es un poco, tiene poca inercia comparado con la activación térmica de estructuras. Nosotros lo que buscamos con la activación térmica de estructuras es ir más allá, es intentar jugar a la demanda. Es decir, ahora almaceno, ahora no almaceno, en función de si tengo necesidades. Entonces, la activación térmica de estructuras para edificios públicos funciona muy bien, para hospitales funciona muy bien, para oficinas funciona muy bien, en residencial no tanto. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos usuarios diferentes que cada uno quiere funcionar de una manera diferente, ¿vale? Entonces, en residencial se va mucho más a sistemas de radiación, de sistemas radiantes, pero es un estándar, ¿eh? O sea, ir ahora a sistemas radiantes, yo creo que, vamos, no sé si habrá promociones ahora mismo que vayan a los radiadores tradicionales. Yo creo que es una tecnología totalmente en desuso, ¿vale? Entonces, sí, edificios públicos sí se están haciendo con este sistema de activación térmica, porque es muy, muy eficiente. Y ya digo que hay ahí, no sé si son 5, 6, 8 o 10 casos, ¿vale? En el manual que os comento. Y hay una apuesta por esto, porque ya digo que la activación térmica, desde mi punto de vista, es el futuro, porque es muy fácilmente combinable con energías renovables, que al final es lo que se busca. Pues como parece que ya no hay más preguntas, parece que nos has dejado a todos Yo sin cuando habla. no hay preguntas, no sé si es que no se han enterado de nada o es que lo he explicado todo muy bien, ¿sabes? No sé cuál de las dos Hombre, cosas. yo Pero creo que ha bueno, sido muy, muy ilustrativo porque es algo, todo el tema térmico es algo que a los ingenieros técnicos de las públicas y los ingenieros civiles ahora parece que lo pasas un poco por alto, es decir, estudias algo en física, pero es algo que sí que es cierto que lo conocen mucho, mucho mejor los aparejadores y los arquitectos, que para eso son los que se centran pues yo te en- diría, David, por mi experiencia, los aparejadores sí, los arquitectos poco, ¿vale? Mucho más, por ejemplo, los industriales, que al hombre, final son sí. los que están con las instalaciones y con todo este tipo de cosas, mucho más los industriales. Al final yo creo que son más versátiles que nosotros y atacan más campos. Pero bueno, nos hemos dedicado a la ingeniería civil y ya somos mayores para cambiar de rama, yo Pero es creo. una forma muy interesante, además yo que me dedico a temas estructurales, el aprovechar la estructura para más allá de mantener en pie el edificio, que obviamente es fundamental, sino el conseguir aprovecharla también para aumentar el propio confort de uso y la eficiencia energética. Es un poco la ventaja. Tú al final tienes un mismo sistema y en un mismo sistema tienes todo, la capacidad resistente y la capacidad térmica. Entonces es una de las grandes ventajas. Perfecto. Pues ya por último, pues darte las gracias tanto a ti como al IECA por habernos acompañado hoy, compartido todo tu conocimiento en el campo. Y bueno, al resto de los que quedan, que está saliendo la gente, os recuerdo que esta era la última, si no me equivoco, la última clase de este curso del año, que en diciembre ya os dejamos unas semanas de descanso, con lo cual volveremos en el 2021. Y os recuerdo también que la semana que viene, el jueves, continuamos con nuestro curso de filmes, el otro curso que organizamos con el IECA y con CEMEX. Pues gracias de nuevo, César. Gracias a vosotros y volveremos a vernos. Creo que tengo otra charla sobre otra cosa que no tiene nada que ver con esto en enero, ¿vale? Sí, Entonces, pues, si volvéis, pues encantados de vernos para entonces, ¿vale? perfecto. Pues buenas Muy bien. tardes a todos y disfrutad del jueves. Igualmente. Muchas Muy gracias bien. por asistir, sobre todo. Hasta luego. A ti, César. Hasta luego. No.